Entonces, partimos con la clase de órganos de los sentidos. Para dar una pequeña introducción respecto a los órganos de los sentidos, comúnmente nosotros le damos énfasis a la visión, a la olfacción, ¿cierto? A la audición, al gusto, al tacto y a veces dejamos fuera la propiocepción. Y la propiocepción es muy parecida al tacto, pero estaríamos hablando no del tacto directamente de tocar algo y sentir textura, sino que nos estamos refiriendo principalmente a sentir el tacto interno. ¿En qué sentido? Cómo están orientados los músculos, cómo están orientados nuestros tendones, ligamentos, etcétera. Entonces también es como que fuera un sexto sentido, pero en el fondo no lo clasifican hasta el día de hoy de esa forma. Yo solamente lo menciono por el hecho de que es importante tenerlo en mente. Pero el órgano de los sentidos, como decía, nos vamos a enfocar principalmente en cuatro, que es la visión, audición, olfato y gusto. Pero es importante destacar que estos órganos son órganos que principalmente son receptores de una información X, ¿cierto? Visión, cosas obviamente que tengan un brillo y que eso me estimule la retina, la audición que me haga vibrar ciertos órganos internos hasta que se traduzcan una señal eléctrica y pueda recibir la frecuencia con la que está sonando algo, el gusto y el olfato, bueno, ya saben las funciones principales, pero esta información cuando llega al cerebro depende de cada uno cómo la interpreta. Porque, por ejemplo, yo a los 15 años me puedo haber enamorado de una niña que usaba un perfume en particular y lo huelo 30 años después y digo, oh, me acordé de tal, no voy a decir un nombre porque a lo mejor hay alguien con un nombre aquí que pueda coincidir, oh, me acordé de la X persona y me causa una sensación de alivio y mi percepción genera una sensación así de recordatorio grato. Pero si ese perfume lo usaba mi abuelita que a los 15 años falleció y era muy significativa para mí y yo huelo ese perfume, voy a tener una percepción distinta, que es probable que me traiga nostalgia y pena. Entonces depende tanto de las experiencias pasadas como de lo que estoy percibiendo en el momento y ahí yo me hago una idea de lo que estoy sintiendo. Pero la percepción es muy individual, al igual que el estrés. Eh, por ejemplo, los elementos estresores no son los que en el fondo me están estresando directamente, sino es cómo yo abordo ese problema y reacciono con estrés. Por ejemplo, si yo voy a dar un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero por ejemplo yo que sé nadar, si me tiro a una piscina es probable que no me genere tanto estrés, ¿cierto? Pero si tiro a una persona que no sabe nadar a la piscina, le va a generar mucho estrés. Entonces la pregunta es, ¿el agua es estresora? No, o sí. No, no es estresora, sino que depende de mi experiencia previa me puede generar un estrés esa agua. Y eso pasa con todo orden de cosas. Entonces, tanto el estrés interno como la percepción son vivencias individuales o experiencias individuales que no tiene por qué el otro estar sintiéndolas de la misma forma. Eso es importante destacarlo antes de entrar a la anatomía. Primero vamos a ver el órgano de la visión, con el cual podemos de alguna u otra forma ver el mundo exterior, ¿cierto? Hay que recordar principalmente que el bulbo ocular está alojado en lo que se llama la cavidad orbitaria. Podemos ver a modo recordatorio que la cavidad orbitaria tiene una especie de pirámide, ¿cierto? Con un vértice que está en el fondo, con una base que está principalmente en la región más superficial y que tiene cuatro paredes, que en el fondo ya conocemos los huesos que la componen, sino que principalmente aquí quería hacer un recordatorio donde está ubicado el bulbo ocular. Y el bulbo ocular va a estar bañado, es una forma de decirlo, pero en el fondo está recubierto por masa grasa, eh, que es la que aumenta, por ejemplo, cuando a uno se le produce la exoftalmia. Aquí podemos ver la superficie más externa del bulbo ocular, donde está cubierto principalmente por los párpados, los cuales son principalmente una piel más bien lisa, que a medida que pasa el tiempo puede generar algunas rugosidades de acuerdo al músculo que está rodeando la entrada al bulbo ocular, como es el orbicular de los ojos, ¿cierto? Que tiene una porción orbicular y una porción palpebral, que permite movilizar eh, tanto los párpados como cerrar prácticamente todo el ojo. También vamos a encontrar
lo que se llaman los ángulos oculares, también conocidos como comisuras. Vamos a encontrar lo que se llama la rima palpebral, que en el fondo es cuando yo cierro el ojo y queda esta línea entre un párpado y otro en el centro, es lo que se conoce como la rima palpebral. Entonces vamos a tener también que el párpado tiene una porción supratarsal y una porción tarsal propiamente tal. En la porción tarsal está ubicado principalmente la porción palpebral del músculo orbicular, mientras que en la porción supratarsal va a estar la porción orbicular de este músculo, que permite de alguna u otra forma cerrar el ojo. Como podemos ver en un ojo abierto, hacia el superior, también es importante destacar las cejas, ¿cierto? Que en el fondo la función de la ceja principalmente es por la acumulación de sudor en la frente, se atrape en esta ceja y pueda también a la vez derivarla hacia el lateral para que el sudor no ingrese al ojo. Yo creo que a muchos en algún momento no ha entrado sudor a los ojos y es bastante molesto. Bueno, aquí podemos ver el iris, la pupila. La pupila no es una estructura propiamente tal, sino que un espacio por donde atraviesan los agentes luminosos. En este caso son ondas electromagnéticas. Podemos ver parte también de la coroides y la conjuntiva. La conjuntiva en el fondo es una estructura envolvente que envuelve tanto el párpado como la superficie ocular visible. Cuando me refiero a superficie ocular visible es la que yo puedo ver desde afuera, porque el bulbo ocular también tiene una región posterior y esa no está envuelta por conjuntiva. Y esa conjuntiva principalmente le va a dar protección tanto a los párpados por dentro como al bulbo ocular. Es altamente irritable. De hecho, hay un reflejo que se llama el reflejo corneal, que cuando yo toco la conjuntiva, esta información la atrapa o la recepciona, mejor dicho, el trigémino, la lleva hacia el tronco encefálico y del tronco encefálico sale a través del nervio facial un impulso que va a permitir cerrar el ojo. Y eso es lo que se conoce como el reflejo corneal. Aquí vemos los músculos externos participantes en este bulbo ocular, o principalmente en el ojo, donde vemos la porción orbitaria u orbital del músculo orbicular de los ojos y la porción palpebral. Aquí vemos los ángulos, tanto el medial como el lateral, y la rima palpebral, en este caso un ojo cerrado. Acá vemos más de lo mismo en el fondo. Tenemos la porción palpebral, la porción orbicular. Ahí está la porción lagrimal, que comúnmente no la menciono, pero también tiene una tercera porción, que es la lagrimal, y la rima palpebral. Entonces aquí vemos el tarso inferior y el tarso superior, no lo confundan con el tarso de los huesos, en el cual podemos ver que hay glándulas que se llaman las glándulas tarsales y tienen salida aquí hacia la región del borde del párpado. Y estas glándulas tarsales puede que a veces se tapen y generen ciertas infecciones. Entonces estas glándulas tarsales son las que comúnmente pueden producir lo que se llaman las legañas. Acá vemos cómo está el tarso superior cubriendo al bulbo ocular. Y aquí tenemos la conjuntiva envolviendo al párpado por interno y la superficie del bulbo ocular. Eso es lo que se conoce como el fornix superior conjuntivo o conjuntival. Cuando yo retiro las glándulas tarsales, me encuentro en la profundidad con el tarso superior propiamente tal e inferior. Y como pueden ver, es principalmente tejido colágeno, de ahí la consistencia que tiene el párpado, y esto nos permite mantener de alguna otra forma fijo los párpados en su lugar a través de unos ligamentos, tanto medial como lateral, que son los ligamentos palpebrales. Entonces eso me permite mantener la forma de la rima palpebral. De lo contrario, si no existieran estos ligamentos, es probable que la rima no sería una rima, sino que quedaría más bien circunferencial. También tenemos septos orbitales, que me permiten unir estos párpados hacia el hueso, tanto inferior como superior. Y aquí encontramos lo que hablábamos delante, que es la forma en que la lágrima se produce y la lágrima se drena. Por ejemplo, acá tenemos la glándula lagrimal. Aquí vamos a utilizar primero este esquema para revisar los otros. Tenemos la glándula lagrimal,
que está inervada parasimpáticamente por el séptimo par, o sea, el que me permite producir lágrima es el facial, pero cuando se me inflama o tengo un problema con la glándula lagrimal o una infección que me puede ingresar a esta glándula, el dolor lo voy a censar con el trigémino. Se produce la glándula lagrimal, perdón, la lágrima propiamente tal, baña el bulbo ocular, ¿cierto? Y esto drena a través de estos conductillos, que también se llaman canalículos lagrimales, y termina formando un canalículo o un conductillo común para llegar a un saco que se llama el saco lagrimal. Y a partir de este saco, la lágrima continúa su trayecto a través del conducto, en este caso lacrimonasal, también conocido como naso lagrimal, hasta llegar al meato inferior. Ya tenemos claro lo que es el concepto de meato. Entonces, lo habitual durante el día es que se produzca lágrima, baña el bulbo ocular, se drena a través de todo esto, esta seguidilla de conductos, y se elimina hacia la fosa nasal, y como la fosa nasal es altamente irrigada, va a permitir que haya harto calorcito y eso permite evaporar la lágrima. Cuando produzco mucha lágrima, estos conductos se bloquean, igual como cuando usted está echando agua en un embudo y le echo mucha agua y el embudo se rebalsa, pasa algo muy parecido. Y por eso que generalmente la lágrima cae primero por medial y después cuando se llena todo el párpado por inferior cae por lateral. Pero la mayoría de las veces cae por la región medial. Y por ende, como hay harto flujo de líquido, también produce que haya harta lágrima que cae en la fosa nasal y eso estimula la secreción nasal también, y por eso que eh, cuando los papás, hay un dicho, los papás están orgullosos, se le caen los mocos por los hijos, dicen, y en el fondo es porque se emocionan, lloran y también produce mucus. Como pueden ver acá vemos las papilas lagrimales y en el medio vemos la carúncula lagrimal, que es esa especie de bolita que se ve cuando uno se ve en el espejo hacia medial. Ahí la vemos más destacada, la carúncula lagrimal. Por ahí drena la lágrima, ¿cierto? Hasta el saco, y del saco hacia inferior hacia la fosa nasal. Aquí vemos un corte transversal del conducto, donde podemos ver cómo va viajando la lágrima a través de los conductillos, el conductillo común, saco lagrimal y conducto nasolagrimal. Y aquí vemos la trayectoria del conducto nasolagrimal hacia la concha nasal inferior. Esta es la concha nasal inferior. Ahí estaría el meato, y ahí es donde drena la lágrima hacia la fosa nasal. Ahora vamos a ver el bulbo ocular propiamente tal, y tiene una configuración externa e interna. La configuración externa está dada principalmente por tres capas, y estas capas van dando unos derivados hacia anterior. Desde afuera hacia adentro, la primera capa es conocida como la esclerótica, que es como la capa media color rosácea, roja, que está en el fondo envolviendo todo el bulbo ocular y dándole la protección a este bulbo. Que hacia anterior continúa como córnea, y la córnea es una gran cantidad de colágeno transparente que permite ser refringente, en el fondo que pase onda electromagnética sin ser en el fondo refractada, sino que pasen directamente en dirección hacia un punto que vamos a ver más adelante que se encuentra en la retina. Entonces esta esclerótica hacia anterior continúa como córnea. Y esta córnea, como les decía, y parte del bulbo ocular va a estar envuelta por una conjuntiva, que es esto de color verde que está envolviendo a la córnea por anterior. Después tenemos una capa media, que es conocida como la coroides, que es la de color blanco. La esclerótica es transparente, y la coroides es de color blanco. Es lo que cuando uno ve los ojos y ve el color blanco, uno está viendo por transparencia a la coroides, y la coroides es altamente irrigada, que es la que representa en color como celeste aquí. Y esta coroide es altamente irrigada. Entonces, cuando uno se le coloca el ojo rojo, en el fondo hay mayor en el fondo hay mayor perfusión de sangre, o sea, llega más sangre a esta coroide, se pone el ojo rojo y se ingurgitan esta arteria. Esta coroide hacia anterior deriva a dos estructuras importantes. Uno, el músculo ciliar, que el músculo ciliar tiene dos funciones. Participa en
en que se aplana o se redondea el cristalino, que es esta estructura que está aquí, y la producción de humor acuoso, que es un líquido que va en ciertas regiones entre la córnea y el cristalino, que lo vamos a ver más adelante. Y también una proyección da origen a lo que se llama el iris, que es la estructura del ojo que le da el color a los ojos, o el color identificatorio de los ojos, celeste, verde, ¿cierto? Pardo, etc. Entonces, el iris es una proyección de la coroides al igual que el músculo ciliar. Y después vamos a encontrar una capa más interna, que es conocida como la retina, que es donde se encuentran los receptores de la visión, conocido como cono y bastones, donde podemos encontrar una alta concentración de conos en una región conocida como la fovea, donde está la mácula, que es el punto más céntrico de esta fovea, que es donde está la visión más fina, y podemos encontrar una alta concentración de conos, que son necesito mucha luz para que puedan activarse. Y hacia la periferia también encontramos conos, pero la relación de cono y bastones es de 20 bastones es a un cono. Y la región lateral de la retina permite principalmente captar lo que se llama la visión periférica. Pero la visión fina es a través de esta fobia. Por ejemplo, las águilas tienen una visión mucho más fina que nosotros y ellas tienen dos fobias en cada ojo. Entonces son capaces de captar mayor información mucho más fina y a la vez tienen un ojo que es una especie como de cámara fotográfica, o sea, tiene zoom, tiene acercamiento. En el fondo, las cámaras fotográficas fueron creadas por el hombre, pero ya la águila tenía su propia cámara fotográfica para practicar zoom. Entonces, este punto es muy crucial en la retina. Y más hacia medial, vamos a encontrar otro punto que se conoce como el disco óptico, donde a la vez también lo conocemos como el punto ciego. Entonces, la luz que viene de lateral e ingresa por este sector y llega al punto ciego, es probable que este sector yo no lo pueda ver, que es muy común cuando uno maneja. Oh, parece que el auto de al lado casi le pego porque venía justo en mi punto ciego. Para evitar el punto ciego existen retrovisores mucho más largos y uno puede evitar ese punto ciego. Pero si uno va con un retrovisor normal, puede que me confunda, me cambie de pista y pueda golpear al auto al lado por el hecho de que se colocó justo en el punto donde no entra información propiamente tal. ¿Por qué? Porque aquí la confluencia de todos los axones que vienen de la retina confluyen en este punto para formar el nervio óptico. Entonces, por ende, no hay receptores visuales ahí. Hacia anterior, detrás de la córnea, anterior al iris y el cristalino, vamos a encontrar una cámara que se conoce como la cámara anterior del humor acuoso. Entre el cuerpo ciliar, la zónula ciliare, que son estas fibras que permiten unir al cuerpo ciliar con el cristalino, y hacia anterior el iris, vamos a encontrar un espacio que es conocido como la cámara posterior del bulbo ocular. Entonces esta cámara anterior y la cámara posterior va a dar origen a lo que se llama el humor acuoso. ¿Y quién produce el líquido del humor acuoso? Los cuerpos ciliares. Después son reabsorbidos por un conducto acá, que es el seno venoso de la esclera, conocido también como el conducto de Schlemm. Ahí va a drenar este humor acuoso. Entonces también se está produciendo y drenando, si no que aumentaría la presión y puede haber problemas. Y todo lo que está detrás del cristalino, asociado también a la retina, es lo que vamos a conocer como el humor vitrio. Y el humor vitrio nos permite mantener la retina en su lugar. ¿Por qué? Porque la retina no está pegada en el fondo atrás con la esclerótica. Porque si yo disminuyo la presión del bulbo ocular, la retina se desprende. Entonces, en el fondo, la presión del ojo en este sector es sumamente importante para que la retina se mantenga en su lugar. Aquí pueden ver en el fondo cómo ingresa un haz luminoso directo a la mácula o la fovea. Entonces, llegando más hacia la región anterior, podemos encontrar la córnea, que es la continuación de la esclera. Podemos ver la cámara anterior, que está dada principalmente entre la córnea, el iris y el cristalino. Que el cristalino es un verdadero lente que permite que cuando yo quiero ver algo de lejos,
un objeto que está lejos, este cristalino se aplana. Pero cuando yo quiero ver algo de cerca, este cristalino se abomba o se redondea. Y eso hace el efecto lupa. Si ustedes ven una lupa o han tenido la oportunidad de tener una lupa en sus manos, generalmente las lupas son como abombadas, tanto por anterior como por posterior. En el fondo, bombadas me refiero a que son más convexas. Por ejemplo, un vidrio habitualmente es delgado y eso me permite ver a través del vidrio. Pero cuando yo quiero mirar de lejos con una lupa no diferencio nada, porque el efecto luminoso es totalmente distinto al de un vidrio plano. Acá pasa exactamente lo mismo. Es como comparar una lupa con un vidrio plano. Entonces, mientras más plano esté el cristalino, puedo ver de lejos. Pero si se abomba, en el fondo se pone más convexo, más redondito, es para ver algo de más cerca. Este cristalino, como había mencionado brevemente, está a través de unas fibras sonulares, o también se llama ligamento suspensorio del cristalino, permiten tener unido al cristalino con este cuerpo ciliar. Cuando el cuerpo ciliar se contrae, el cristalino tiende a redondearse. Cuando esto se relaja, tiende a aplanarse. También es importante destacar el iris, porque el iris regula la pupila, que es este punto céntrico por donde ingresa la luz, que en el fondo, como decía, es un espacio virtual, no es una estructura propiamente tal la pupila. Es el espacio que deja el iris en el centro para el ingreso a la luz. Y ese iris tiene fibras que van a ser como radiales. Supongo que alguna vez estudiaron matemáticas, entendieron lo que era un radio de una circunferencia, ¿cierto? Y tiene fibras que van a ser circulares. Las fibras radiales contraen hacia allá, lo que permite aumentar el espacio pupilar, que eso gracias al simpático, lo que se conoce como midriasis. Y las fibras circulares van a permitir achicar el espacio o contraer la pupila, que eso es lo que se conoce como miosis. El líquido que produce el cuerpo ciliar, ahí están los procesos ciliares, fibras circulares, fibra meridional, etcétera. Todo esto es conocido como el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, la producción de este líquido que va a dar origen al líquido que se deposita en la cámara posterior y en la cámara anterior, va a ser drenado a través de estos conductillos que se encuentran en la región más lateral, como lo pueden ver. Y esos conductillos van a ir a drenar a esta vena, que es el seno venoso de la esclera, conocido anteriormente como el conducto de Schlenn, y de ahí a la vía venosa para el retorno sanguíneo. Aquí vemos más de lo mismo, vemos esclerótica o esclera, coroide, que va a derivar al proceso ciliar, al cuerpo ciliar, que en el fondo todo esto, el músculo ciliar, perdón, que todo esto da como origen al cuerpo ciliar, y al iris. Ahí vemos de nuevo el seno de la esclera, el punto de drenaje del humor acuoso, que va a estar en la cámara anterior y posterior. Los ligamentos suspensorios del lente o del cristalino, y el cristalino propiamente tal. Dentro de las vías visuales, podemos encontrar que los receptores, esto es muy impresionante cómo ocurre, porque los receptores están en el fondo de la retina. O sea, la luz viene desde acá, atraviesa todas estas células en el fondo y son recepcionadas por conos y bastones. Como les decía, los conos se tienen el nombre de cono por su forma, tiene una forma cónica, mientras que el bastón es más recto, de ahí su nombre. Es lo que nos permite en el fondo, ingresa la luz por acá, ingresa la luz, aquí una cierta cantidad de reacciones químicas, por ejemplo, cuando ingresa la información, la opsina pasa a rodopsina, etcétera, hay un montón gracias a la vitamina A, etcétera, aquí una cantidad de procesos químicos que permite hacer una transducción de señal, en el fondo generar un impulso nervioso, que es conocido como un potencial de acción. Entonces, aquí ingresa la información visual, estimula a estos receptores, y de estos receptores se comunican con neuronas, por ejemplo, como neuronas bipolares, y después a estas neuronas que están acá,
¿cierto? Que son las neuronas ganglionares, y estas son las que van a formar la retina propiamente tal, para después llegar a formar el nervio óptico. O sea, todos estos axones se acumulan y llegan hasta el nervio óptico. Entonces, estas son las células receptoras de la visión, los bastones y los conos. ¿Cuáles hay más? Bastones, a excepción de la fobia, que está altamente poblado por conos. ¿Cuáles me permiten la visión fina, la visión detallada? Los conos, visión periférica principalmente, y en la oscuridad los bastones. Por ende, los bastones son altamente sensibles a la luz. Con poquita luz se activan. Y eso quiere decir que me permiten ver en la oscuridad, hasta cierto punto. Quienes podrían tener visiones más desarrolladas, animales nocturnos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo esta información que viene en la retina se acumula en esta fibra nerviosa y termina formando este nervio óptico. Entonces aquí tendríamos el nervio óptico y vemos cómo está su irrigación, cómo es la irrigación de este nervio y el drenaje a la vez. Aquí vemos el disco óptico con la irrigación a partir de la arteria oftálmica, que esta es conocido como la arteria central de la retina, derivan de la arteria oftálmica. Y aquí vemos cómo esta arteria y venas se distribuyen en el fondo del ojo, y ahí vemos el disco óptico, que es la acumulación de todos estos axones para formar el nervio óptico. Y aquí vemos la mácula lútea, en el fondo aquí está la fobia, que es donde uno puede precisar la información más fina visual, la más discriminatoria. Entonces esta información que ingresa a la retina, miren, para entender esto, este esquema, tengo que empezar por lo siguiente primero. Nosotros tenemos unos campos visuales, y esos campos visuales están divididos en nasal y en temporal. Nasal, que están hacia la nariz, y temporal, que están hacia el hueso temporal, o sea, hacia el lateral. La información del campo visual temporal va a llegar a la retina nasal, porque es la retina de la región media. O sea, vean la angulación que tiene este haz luminoso, desde el campo visual temporal al campo visual nasal. Y los campos visuales nasales van a llegar a las retinas temporales, que son las retinas que van por lateral. Esta información que penetra del exterior hacia el interior llega a esta retina. Esta información se acumula y tiene dos opciones. Por ejemplo, el campo visual nasal, que es recepcionado por la retina temporal, se va por el mismo lado, por ende es ipsilateral. Esa información va por el mismo lado. Entonces va por el nervio óptico, pasa por el quiasma óptico, no cruza hacia el otro lado, continúa con los tractos ópticos y llega a un cuerpo que se llama el cuerpo geniculado lateral, que está en la región posterior del tálamo. Y desde ahí nace el asa de Meyer, hacia posterior conocido como radiación óptica, hacia llegar a la región occipital, como aquí se detalla en cada una de estas imágenes. Entonces, esta información del cuerpo geniculado lateral llega hacia el occipital. Y aquí recién llega la información. Y después esta información se distribuye a otros sectores que nos los vamos a mencionar en este momento. Y ahí yo puedo discriminar si está en movimiento o no está en movimiento, si es profundo, si es más superficial, el color, tamaño, forma, textura, etcétera. Todas las variaciones que tiene una imagen, que puede tener un objeto. En cambio, el campo visual temporal que llega a la retina nasal avanza por el nervio óptico, pero cruza hacia el otro lado, a través del quiasma óptico. O sea, es una vía contralateral, porque nace en un lado hacia el otro. En cambio, la otra vía era ipsilateral, porque nace en un lado y se va por el mismo lado. Entonces, esta vía contralateral cruza hacia el lado contrario, llega al cuerpo geniculado lateral, del lado contrario, obviamente, a través del tracto óptico, forma el asa de Meyer, radiación óptica, y llega hacia el lado contrario. Entonces, como pueden ver, al lado derecho del cerebro no solo llega información visual del lado derecho, sino que también del lado izquierdo, porque hay una vía en que se cruza a través de un quiasma, que es el quiasma óptico. Esto que pueden ver al lado son las divisiones que tiene el cuerpo geniculado lateral, que tiene 6 capas, y aquí distinta información a partir distintas fibras a partir de la información visual que llega. Aquí una estación que permite reordenar información y volverla nuevamente a enviar al lobo occipital para poder declarar esa información y tener la percepción visual.
aquí vemos un acercamiento de esto, vemos cómo hay fibras que cruzan hacia el lado contrario y otras que siguen por la misma ruta. Principalmente esta imagen la quise tomar para ejemplificar lo que es la diferencia entre nervio óptico, quiasma óptico y tracto óptico. Después del quiasma óptico se va a llamar tracto óptico, y antes del quiasma óptico se llama nervio óptico. Y después de eso aparece la radiación óptica para llegar al occipital. Y llegando al occipital, aquí tenemos la corteza visual primaria, B1, secundaria B2, terciaria B3, cuaternaria sería B4. Entonces, aquí hay varias vías. Hay una vía que va a ser ventral y otra vía que va a ser dorsal. En este caso, vamos a ver que, por ejemplo, la vía que va hacia el lobo temporal va a permitir principalmente diferenciar la percepción de color y forma. Acá está la vía del reconocimiento de objetos en el sector del temporal, dada por una alta resolución y forma. O sea, aquí llega la información a partir de la fobia, llega a este sector para ser procesada y tener la percepción visual propiamente tal. En cambio, por la vía que está acá, que está dada principalmente hacia el lobo parietal, va a ser una vía visual más bien espacial, que hace relaciones de posición entre los objetos del campo visual, está más allá, más acá, etcétera, y también análisis del movimiento. Porque en la visión pasan dos situaciones. Por ejemplo, puede que yo vaya en el metro y me fije en un punto fijo al exterior, por ejemplo, el nombre de la estación, y el metro se empieza a mover, yo soy el que me estoy moviendo y estoy mirando un punto fijo. Y puede pasar al revés. Yo estoy quieto y puedo ver un punto móvil. Entonces, dependiendo de eso, se discrimina en el sector principalmente del lobo parietal. Y también llega información a sectores frontales. Acá encontramos lo que se llama el campo ocular frontal, que permite recepcionar información visual y después trasladarla a ciertos núcleos que permiten mover el ojo de un lugar a otro. Entonces hay una integración motora en este sector. Pero como pueden ver, llegando a la información visual puede tomar distintos caminos dependiendo de lo que uno vaya a analizar, y esto al final termina siendo una integración total, tanto de percepción de color y forma, reconocer objetos, y por otro lado, movimiento y objeto en el campo visual. Entonces hay toda una integración sensorial para determinar un objeto como tal. Aquí también puedo en esta vía tener lesiones. Por ejemplo, si tengo una lesión del nervio óptico, pierdo toda la visual del ojo. Si tengo una lesión del quiasma óptico, voy a tener una hemianopsia bitemporal. En el fondo, como pueden ver, al lesionar el quiasma óptico, lesiono la retina nasal, pero es la que permite captar información de el campo visual temporal. Entonces, se bloquea acá. Y la otra ruta, que era la de la nasal, en este caso izquierda, pasa lo mismo. Pierdo el campo visual temporal, ya que la retina nasal, que es la que se cruza, está lesionada, y quedo como una hemianopsia bitemporal. Y así, dependiendo yo de dónde tenga la lesión, puedo tener otro tipo de hemianopsia, por ejemplo, homónima izquierda, que en el mismo lugar, en el lado izquierdo, o puede ser derecho, y después aparecen las cuadrantonopsias, que eso ocurre más bien cuando hay lesiones en lo que se llama la radiación óptica. Entonces, estos son los que se conocen como las cuadrantonopsias. También el bulbo ocular tiene musculatura por el exterior, que permite movilizar este bulbo para dirigir a distintas fuentes de estímulo, principalmente objetos o también visualización libre. Por ejemplo, cuando usted va al sur y va a ver un paisaje, o al norte, donde sea, y empieza a ver una exploración natural, que se llama, que en el fondo uno empieza a mirar todo lo que está viendo y va en el fondo sacando ciertas fotografías, por decirlo de alguna manera, para tú después en tu cerebro conformar la imagen completa. Entonces, estos músculos permiten dirigir el ojo a los puntos de estímulo. Estos músculos son alrededor de 8 músculos, perdón, 7 músculos, los cuales los voy a mencionar. Estos van insertados en la esclerótica, en la capa más externa del bulbo ocular. Hay un recto que se llama el recto superior, que por su nombre es más que claro, va por la región superior del ojo,
a unirse hacia posterior a un anillo tendinoso común, conocido antes como el anillo tendinoso de Sim. Va a haber un recto medial, que sería el que estoy delimitando acá. Va a haber un recto lateral, que iría por fuera, y un recto inferior, que aquí se ve por transparencia, que va en la región más inferior. Todos estos músculos van a llegar a este anillo tendinoso común, que es el punto de inserción de esos músculos. Después vamos a tener unos músculos que tienen por nombre oblicuos, y se llaman oblicuos, a diferencia de los rectos, por su disposición, donde va a haber un oblicuo superior, que también nace de este anillo, se dirige por la cara medial, y llega a un punto en la región medial que se llama la tróclea. Y aquí cambia de dirección y abraza al bulbo ocular por arriba. Este es el músculo oblicuo superior. Y miren, este pasa por una tróclea acá. Esto le llaman la tróclea. Y hay un nervio que se llama troclear. Por ende, va a inervar al oblicuo superior. Por eso se llama nervio troclear. Y hay un oblicuo inferior, que aquí está por transparencia, que va desde la cara medial, insertado en el hueso propiamente tal, y rodea el bulbo por inferior. Desde el hueso rodea el bulbo por inferior, al bulbo ocular. Cuando yo digo bulbo ocular, antes se llamaba globo ocular. Hoy día se llama bulbo ocular. Y lo rodea por inferior, también conocido como músculo oblicuo, que tiene la función contraria al oblicuo superior. Y después hay uno más superior, que acá, no, acá está cortado, pero más que un músculo extrínseco al ojo, es un músculo que va asociado al párpado superior, y es el músculo elevador del párpado superior. Este músculo tiene la particularidad de contraerse, por ejemplo, cuando algo me sorprende y yo abro más los ojos, también me ayuda a elevar el párpado superior. De hecho, es un importante músculo para elevar ese párpado. Si está paralizado, el párpado cae, lo que se llama una ptosis palpebral. Entonces, para redondear y asociarlo con los nervios craneales, este músculo, que tiene por nombre recto lateral, abduce el ojo, o sea, lo lleva hacia afuera. Por ende, lo inerva el nervio abducen. Ahí está la relación. El músculo oblicuo superior, que dirige la visión hacia afuera e inferior, como por ejemplo cuando yo estoy copiando, presencial, obviamente, está inervado por el nervio troclear. ¿Por qué? Porque aquí se forma una tróclea, como decía. Entonces, nervio troclear. Inerva solamente el oblicuo superior y el nervio abducen inerva solamente el recto lateral. Todo el resto de los músculos, recto superior, inferior, medial, elevador del párpado superior y oblicuo inferior, está inervado por el nervio oculomotor. Entonces, si ustedes analizan desde bebé, uno tiene una visión más bien medial, que comúnmente uno le llama turnio, y es porque hay una gran cantidad de musculatura que lleva el ojo hacia medial. Y a medida en que se van mielinizando las neuronas del nervio abducen, esto se va regulando y los ojos toman la posición habitual. En los casos del estrabismo muchas veces pasa que estos tendones pueden ser más largos, más cortos, entre otros problemas que son operables y que pueden regular la posición del ojo versus el otro ojo, para no tener una diplopía que se llama, que es ver doble. Cuando los ojos no están coordinados sus movimientos, puedo ver doble. Entonces aquí vamos a ir viendo varias imágenes en distintos ángulos, cómo esta musculatura se va ordenando. Aquí vemos el elevador del párpado superior, por ejemplo, que al retirarlo me encuentro con el recto superior. El recto superior, si va por superior, ¿qué haría con el ojo? Lo elevaría, es cuando yo miro hacia arriba. El recto inferior, ¿qué haría con el ojo? Lo deprime, cuando yo miro hacia abajo. El recto lateral, mirar hacia afuera, y el recto medial, miro hacia adentro. Mientras el oblicuo superior me permitía mirar hacia abajo y afuera, el recto, el oblicuo superior hacia abajo y afuera, el oblicuo inferior, que está acá abajo, me va a permitir mirar hacia abajo y adentro. Entonces, depende del músculo que yo esté contrayendo, va a realizar una respectiva función. Eso era según Sota. Acá tenemos una imagen según Netter, que es exactamente lo mismo. El elevador del párpado superior, el oblicuo superior, llega a la polea o la tróclea, abrazando
bulbo ocular por superior, mientras que acá abraza al bulbo ocular por inferior, recto lateral, ahí se ve el recto medial, recto inferior y recto superior. Aquí tenemos la misma visión superior. Esto según Gray, otro libro, exactamente lo mismo, oblicuo superior, recto superior, medial y lateral, y apenas ahí se ve el oblicuo inferior, ahí se ve el recto inferior. Es para que lo vayan comparando entre un libro y otro. Y aquí les dejo las funciones. Por ejemplo, el recto lateral va a abducir el ojo, el recto medial va a ser una aducción, el recto superior va a ser una elevación y una aducción, el oblicuo inferior va a ser una elevación y una abducción, y así sucesivamente cada uno de los músculos va a ser, el que está oblicuo va a ser tanto una abducción como una depresión, por eso va en el centro de ambas flechas, tanto por ejemplo, en este caso la lila y la celeste. Y aquí me pueden quedar bastante claro a través de este esquema las funciones de los movimientos oculares. La inervación de los músculos extrínsecos del ojo ya lo habíamos explicado. El recto, el músculo recto lateral va a estar inervado por el abducen, que es el sexto par craneal. El músculo oblicuo superior va a estar inervado por el troclear, que es el cuarto par craneal. Y el elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior, van a estar inervados por el oculomotor, tercer par craneal. Ahí se ve el punto de inserción de los músculos en este anillo tendinoso común, en el fondo de la cavidad orbitaria. Y podemos ver la relación de ciertos nervios con estos músculos. Por ejemplo, el nervio troclear va por fuera del anillo de zinc para ir a inervar el oblicuo superior. Y aquí vemos el nervio lagrimal, que es parte del trigémino, y el nervio frontal, que va a salir por un orificio que se llama supraorbitario, a inervar toda la región frontal o la piel, principalmente la región frontal. Y aquí vemos varios otros nervios asociados en lo que se llama la fisura orbitaria superior. Y aquí vemos el nervio óptico, en el conducto óptico. Aquí tenemos un ejemplo de la inervación. Aquí tenemos el nervio oculomotor, que va a inervar el elevador del párpado superior, el recto medial, el oblicuo inferior, el recto inferior, el recto superior. Y principalmente aquí vemos la distribución del nervio troclear, inervando al oblicuo superior. Y en otro lugar vamos a ver al abducen inervando el recto lateral. Lo vamos viendo. Bueno, este es principalmente el nervio lagrimal que va a inervar a la glándula lagrimal. Aquí vemos el abducen que se mete por la fisura orbitaria superior para dirigirse al músculo recto lateral. Esto, como les decía, en la distribución nerviosa. Aquí vemos el nervio troclear, cómo va a inervar al oblicuo superior. Aquí vemos el nervio oftálmico, que le va a dar principalmente inervación sensitiva a la cavidad orbitaria. Nervio lagrimal, etc. El drenaje es muy simple y la irrigación también. Está dada principalmente por la arteria oftálmica, que sigue en distintas ramas para ir a irrigar tanto el nervio óptico, parte de la retina a través de estas arterias ciliares cortas que son posteriores, también la glándula lagrimal, entre otras estructuras que están en la región del bulbo ocular. Pero la principal que irriga el bulbo ocular va a ser la arteria oftálmica, que deriva de la carótida interna, que ya la vimos anteriormente. Y el drenaje está dado principalmente también por vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior, que pueden ir a drenar a las venas de un plexo que se llama el plexo pterigoideo, y también al seno cavernoso a través de la vena oftálmica, que como vimos anteriormente, el seno cavernoso después termina derivando en el seno petroso inferior a formar la yugular interna. Entonces aquí tenemos el punto de drenaje importante. Por eso que, por ejemplo, muchas veces se dice, mira, aquí está la vena angular, que después se va a llamar hacia abajo vena facial. De repente uno tiene espinilla o qué sé yo en este sector y puede generar una infección que podría penetrar
una bacteria al conducto sanguíneo irse hacia el centro, o hacia adentro, mejor dicho, y llegar al seno cavernoso e irse a asociar al cerebro. Por eso aquí este sector a veces lo mencionan como el triángulo de la muerte. Es muy poco habitual, pero podría ocurrir. Aquí vemos la inervación de los nervios supraorbitarios, supratroclear, el nervio infratroclear, cómo que derivan del oftálmico, van a inervar la región superior del párpado, y el nervio infraorbitario que deriva del maxilar va a inervar la región inferior del párpado. Aquí también sale parte del nervio lagrimal. Esto va a dar inervación sensitiva, principalmente, ya que son ramos del trigémino, no son ramos del facial. Eso sería principalmente el órgano de la visión. Ahora vamos a ver el órgano de la audición, que está dividido ahí se me fue la palabra, en un oído externo, un oído medio y un oído interno. Primero hay que ver la situación. Situación se refiere a donde está situado. Y el órgano de la audición y del equilibrio también es importante destacar. Está situado principalmente en la fosa craneal media, que está delimitada hacia anterior por el borde esfenoidal y por esta línea que divide la presión o la porción petrosa del temporal en dos situaciones, una que está en relación a la fosa craneal media y otra hacia la posterior. Y aquí podemos ver cómo se encuentra la cóclea, que es el órgano auditivo, y los canales semicirculares que tienen que ver con el equilibrio. Entonces van a estar ubicados principalmente en la fosa craneal media, y de aquí van a emerger sus nervios, que es el nervio vestíbulo coclear principalmente, y también por aquí pasa el facial, a través del meato auditivo interno, o también conocido como conducto auditivo interno. Entonces en este lugar está alojado el órgano de la audición y el equilibrio. Aquí vamos a ver la configuración externa e interna de este órgano, de la audición, donde está dividido en tres sectores importantes. Uno externo, que está dado por una concha afuera, que es la oreja propiamente tal. Y aquí va a formar un conducto que se llama el conducto auditivo externo, que mide alrededor de 2,5 centímetros dependiendo de la persona. Eso se va a extender hasta esta membrana que se llama la membrana timpánica, que es muy, muy común decirle el tímpano, pero el nombre técnico anatómico es membrana timpánica, donde va a tener una superficie externa y una superficie interna. Desde la membrana timpánica hasta estas ventanas, que está la ventana oval y la ventana redonda abajo, vamos a llamar a este espacio como el oído medio, que es donde van a haber tres osículos, conocidos como el martillo, yunque y estribo, hoy en día llamados o mencionados como malleus, incudus y estapedio, martillo, yunque y estribo, que van a permitir el traslado de la información hacia un medio líquido, que está alojado principalmente en el oído interno. ¿Qué encontramos en el oído interno? La cóclea y el sistema vestibular, que está dado por los canales semicirculares, otrículo y sáculo. Entonces viene el sonido por un medio aéreo, que tiene cierta velocidad, no es la más rápida, golpea esta membrana, vibra, y esta vibración se la pasa al martillo, al yunque y al estribo. O sea, de un medio aéreo pasa a un medio sólido. ¿Cuál es el más rápido de los tres? El sólido. Pasa esta vibración y después este estribo, este hueso, osículo mejor dicho, porque no es un hueso previamente tal, su estructura histológica es ósea, pero son tan pequeños que no tienen el nombre como hueso previamente tal, sino que se llaman osículos, son más pequeñitos. Golpea esta ventana y eso estimula un líquido. Entonces pasamos de un medio aéreo a un medio sólido y después un medio líquido. Y esta vibración se traslada por la cóclea, la cual permite ir avanzando y después se devuelve y sale por la ventana redonda, y esta presión es disipada por esta trompa, que es la conocida como la trompa auditiva, que está asociada a la nasofaringe, o sea, a la fosa nasal.
Por eso cuando se tapa el oído es recomendable bostezar o tragar, y eso libera este espacio para que el oído disminuya su presión y uno pueda escuchar mejor. Sobre todo cuando uno va a grande altura. Entonces lo primero que vamos a ver, oído externo, está dado principalmente por la oreja, ¿cierto? O también a veces lo mencionan como pabellón auricular, donde tiene distintas porciones, que no quiero caer en detalle de las porciones que tiene la, la- la oreja, pero podríamos nombrar algunos. Por ejemplo, el helix, que es el borde superior de la oreja; el antihelix, que es este borde que se encuentra hacia inferior. Entonces, si hay un helix, hay un antihelix, y lo mismo pasa con el trago, que es esta porción prominente medial de la oreja, el trago, y el lado contrario se va a llamar antitrago. Y aquí hay una incisura que, si está entre ambos tragos, se va a llamar intertrágica. Es como trágica, así como la palabra trágica. Intertrágica. Entre otras estructuras está el lóbulo auricular, que a veces va adosado, otras veces va separado, dependiendo de la persona. Y hacia anterior vamos a encontrar acá la concha auricular, y ya va a entrar el sonido hacia el interior. Entonces, esto es una especie de concha que permite que el sonido que va en el aire ingrese y se dirija hacia el interior. Esta oreja está inervada por 3 nervios, principalmente. Uno por el nervio trigémino, otro es el nervio facial y otro es el nervio vago. Lo que está en triangulitos de color rojo lo inerva el nervio vago. Lo que está en circulitos de color azul está inervado por el nervio facial, y más interno va a estar asociado también el nervio mandibular, que es parte del trigémino. Por eso es que cuando uno se tira a una piscina o agua helada e ingresa agua al oído, uno puede tener el reflejo nauseoso, porque como está inervado por el vago, y el vago inerva todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, puede generar una sensación, y también las meninges posterior puede generar una sensación como de mareo y con ganas de vomitar. Aquí vemos cómo el conducto auditivo externo se dirige hacia interior, tiene una dirección desde posterior hacia anterior, de lateral hacia medial, una dirección muy parecida a lo que es el conducto inguinal: posterior hacia anterior, de lateral hacia medial. Por ende, el fonendo uno tiene que colocarlo en esa dirección, el estetoscopio, de posterior hacia anterior y de lateral hacia medial, porque si lo pones al revés no vas a escuchar nada. Y esto se delimita después en la membrana timpánica, que tiene alrededor de 40 centímetros, 45 centímetros de inclinación. Por ejemplo, cuando usted va a una piscina y se baña y siente que adentro anda un tambor porque le quedó agua en el conducto auditivo externo, esa agua se aloja en este sector. Entonces, cada vez que usted se mueve, esa agua vibra y produce una especie de tamboril ahí, de tamboriteo en ese sector, y produce esa vibración hacia el centro, a los órganos centrales como la cóclea, y uno siente esa especie como de tambor dentro de la oreja. Después, en el oído medio podemos encontrar 3 huesecillos, o también conocido como osículo, donde podemos encontrar el martillo, el yunque y el estribo. El estribo claramente tiene forma de estribo, que, como ustedes pueden ver, estos huesecitos permiten en el fondo, o la vibración de estos huesecitos permite en el fondo, que el estribo se meta más dentro de la ventana oval o salga de la ventana oval. Aquí hay una membrana que permite también darle la sujeción a este estribo. Entonces, por ejemplo, cuando usted llega a una fiesta y está la música muy fuerte, a una discoteca, etcétera, donde hay música muy fuerte, llega y da un tremendo vibrazo aquí en el tímpano. Y esa vibración aumenta tanto que, para no dañar el oído interno, aquí hay un músculo que se llama el músculo del estribo, que permite alejar al estribo de este sector. Entonces lo saca hacia atrás. Y eso da una especie de una sordera momentánea. Por eso que cuando vas con una amiga a un lugar, a una fiesta donde hay harta bulla, y la amiga o el amigo te hablan, y dice, ¿cómo, cómo, cómo? Y uno escucha como no tan claro al principio. Y a medida que va avanzando en el tiempo, esto se va adaptando, y el estribo permite regular la cantidad de información que va a ingresar al oído interno. Y ahí yo empiezo a escuchar mejor y más nítido. Pero primero hay un mecanismo de protección. Y aquí se ve, por ejemplo, cómo la membrana timpánica tiene la impresión del manubrio del martillo, por ejemplo.
cómo el martillo está unido a esta membrana timpánica y que viene por un medio aéreo, ¡pum!, golpea, vibra esta membrana timpánica y ahí empieza a vibrar cada uno de esos huesos mandando información hacia el oído interno. Entonces aquí vemos el oído medio, el sector del oído medio, es como un verdadero dado, tiene 6 caras. No voy a ahondar en las caras, pero principalmente entender que aquí está el oído, están los huesecillos, los osículos, y permiten a partir del martillo pasar al yunque, del yunque al estribo y mandar información hacia el centro. Aquí podemos ver el laberinto óseo del oído interno. Se llama laberinto óseo porque es la impresión que dejan los órganos internos del oído en el hueso. Por eso tiene el nombre de laberinto óseo. Entonces aquí podemos ver el laberinto óseo cerrado, vemos cómo se ve por fuera la cóclea, cómo se ve la formación del hueso de los canales semicirculares y también del otrículo y sáculo. Acá ya está abierto, vemos estos canales semicirculares. En estos canales aquí van otolitos, que son una especie de como de piedrecitas que estimulan unos cilios y que de acuerdo a cómo oriento mi cabeza en el espacio van dando información para saber cómo tengo que regular mi musculatura para poder siempre estar mirando hacia el horizonte. Y utrículo y sáculo tienen que ver principalmente con la recepción de información no en dinámico, sino que en estático. El sáculo principalmente me sensa cuando yo estoy tumbado, estoy acostado, pero estoy quieto. Y el otrículo me recepciona información de cuando yo estoy quieto pero de pie. Mientras que los canales semicirculares eh, es- impresionantemente están configurados en los 3 planos en el espacio. Por ejemplo, aquí vemos el canal semicircular lateral, que tiene que ver con el plano transversal, el anterior, que es el plano sagital, y el posterior, que tiene que ver con el plano frontal. Entonces, dependiendo cómo mueva mi cabeza en el espacio y estoy ocupando uno de esos 3 planos, estos me van a estar sensando de forma dinámica. Imagínense una persona que es gimnasta o un tipo que es militar de aviones y se prepara para volar aviones de combate a la velocidad que se mueven y las piruetas que hacen, como el estrés que recibe este sector. De hecho, lo entrenan mucho en el aparato vestibular antes de subirlo a un avión. Y aquí vemos propiamente tal el órgano. Aquí vemos la cóclea, aquí está la base de la cóclea, por ende aquí sale el nervio coclear, que se suma al nervio vestibular y por eso el nervio se llama vestíbulo coclear. Y los nervios vestibulares provienen, como les decía, del otrículo, del sáculo y de estos canales semicirculares, que son los que van a permitir sensar información dinámica de cómo yo muevo mi cabeza. Entonces aquí, dentro de estos otrículos, sáculo y canales semicirculares, yo voy a tener receptores de movimiento, como por ejemplo estas células ciliadas. Entonces aquí podemos entender, por ejemplo, que están las otoconias, que en el fondo otolitos, que es una especie de, como decía, no sé si han tenido la oportunidad de tener un palo de agua en la mano, y usted, que derivan de un cactus, ¿cierto? Y le echan arroz adentro y usted lo da vuelta y suena, y usted lo devuelve. Eso, algo muy parecido pasa con esta autoconia, que estimulan a estos cilios, y dependiendo del movimiento que tengan estos cilios, van a generar hacia adentro un impulso nervioso, que en el fondo estamos hablando de un potencial de acción, dando información en qué posición se encuentra la cabeza. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo van sensando tanto los movimientos que son de lateralidad, derecha a izquierda, como de superior e inferior. Entonces va sensando cómo movemos nuestra cabeza en el espacio para mandar esa información hacia el cerebro y entender, más que al cerebro lo envía a los núcleos vestibulares y de ahí lo deriva a distintas estructuras que van integrando esta información para corregir movimientos, por ejemplo. Cuando tú te vas caminando o estás haciendo un deporte y te vas a caer, siempre la cabeza va a querer estar de forma horizontal. Entonces, a medida que la cabeza va cambiando de posición durante la caída, mi cuerpo intenta ordenarse para no golpearse la cabeza y mantener la cabeza siempre mirando hacia el horizonte. Es algo impresionante
es muy lindo de entender. Entonces aquí tenemos la porción interna del oído interno, en el cual hay un líquido que va por fuera, que se llama la perilinfa, que es la que estimula el estribo, y por dentro vamos a encontrar la endolinfa. Por eso esto se llama el saco endolinfático, porque por ahí va a permitir absorber y generar líquido endolinfático. Y este líquido se traslada por el interior tanto del utrículo sáculo y los canales semicirculares como la cóclea. Entonces, ¿el oído medio afecta el equilibrio? Exactamente, lo afecta. Porque estas vibraciones no solo se van al órgano de la audición, sino también a los órganos del equilibrio. Por eso es importante tener sanas estas articulaciones. Ha llegado a tal nivel, por ejemplo, de la artrosis, porque aquí hay articulación sinoviales. Entre el martillo y el yunque aquí hay una articulación sinovial de tipo celar, y entre el yunque y el estribo hay una articulación de tipo esferoidea. ¿Sí? O sea, tipo sinovial, subtipo esferoidea. Y por ejemplo, en la artrosis ha llevado a que hay gente que queda más, pierde audición debido a que aquí también puede producirse artrosis. O sea, ese nivel de complejidad puede tener el oído medio. Interno, perdón. Ya llegando a la cóclea probablemente tal, hablamos de artículo sáculo que tenían que ver con equilibrio, ¿cierto? Y composición en el espacio. Aquí la cóclea, que esta estructura que está acá, disculpen que retroceda así de violento, esta estructura que está acá, la cóclea, fue cortada así. Yo la corto así y me encuentro con esta imagen. Con esta imagen. A partir de esta imagen, yo tomo solo este segmento y lo agrando aquí, y si lo quiero agrandar más, lo agrando acá. Y me encuentro con este segmento. Entonces, este segmento, la información va a ir mediante una rampa que se llama la rampa vestibular, donde va perilinfa, y se va a devolver por una rampa que se llama la rampa timpánica. Y entre la rampa timpánica y vestibular hay un conducto acá, que es el conducto coclear, que es por donde va a ir la endolinfa. Entonces, al vibrar esta membrana, que es la membrana vestibular de Reisner y la membrana basilar, van a permitir que esta membrana que está en la región del conducto coclear, conocido como membrana tectoria, estimule estos cilios y capte información auditiva de distinta frecuencia. Y esa es la que después se transduce como señal y se envía al nervio coclear. Y ahí, bueno, se va al sistema nervioso central y yo puedo interpretar lo que estoy escuchando. Entonces la ruta es la siguiente. Entra información, golpeo la membrana, estimula el movimiento de los osículos, esta vibración a través del estribo la envía hacia ¿cómo se llama? La rampa vestibular. Esta vibración se transmite hacia el conducto coclear, que sería esto, el conducto coclear. Esta vibración continúa, da toda la vuelta en este órgano conocido como el órgano, o la cóclea, perdón, y después se devuelve por la rampa timpánica y sale por la ventana redonda. La ventana oval y ventana redonda no lo confundan con el agujero redondo y el agujero oval, por si acaso. Y de ahí esta información vibratoria se disipa a través de la trompa faringotimpánica, antes conocida como de Eustaquio. Entonces aquí podemos ver cómo esta información es adquirida, la auditiva y la vestibular, y llevado a sus respectivos núcleos, como los núcleos cocleares, que tienen una división anterior y posterior, y los núcleos vestibulares, que tienen una división medial lateral y una superior inferior. Y de ahí esta información va haciendo postas para llevarla tanto, por ejemplo, vestibular al cerebelo, a la médula espinal, o hacia el tronco encefálico hacia arriba, hacia el cerebro, y los cocleares que van desde aquí directo hacia el cerebro, no directo, pero van haciendo otras postas hasta el cerebro para ser interpretado el sonido. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el sistema auditivo. Capto la señal, nervio coclear, llevo a los núcleos cocleares, de aquí atravieso al lado contrario, tengo conexiones con otras estructuras, por ejemplo con el núcleo olivar superior, de ahí llego al cuerpo, a los núcleos de los leniscos laterales,
después subo y llego al colículo inferior, por ejemplo, después llego al cuerpo geniculado medial, que tiene que ver con el tálamo, y de ahí recién llego a la región temporal donde yo puedo adquirir la información auditiva. Entonces aquí podemos ver tonos bajos, tonos medios, tonos altos, de acuerdo al color, los tonos altos en la parte más superior del lobo temporal, la región media, los tonos medios, y la región inferior, los tonos más bajos. Y esos tonos bajos son captados en este sector de la cóclea y así sucesivamente. Esa es la vía auditiva. Ya casi finalizando, queda muy poco, llegamos al órgano del gusto, donde podemos ver la lengua, que tiene papilas gustativas de distintas formas, que estas sustancias químicas que ingresan a un botón gustativo son capaces de ser sensadas y transducir una señal hacia un nervio, que puede ser el facial, el glosofaringeo o el vago, que son los que sensan el gusto, y de ahí dirigirse hacia el sistema nervioso central y discriminar el gusto. Hay un mito respecto a la lengua que dicen que en la punta uno siente el dulce, hacia posterior el amargo, ácido y salado por lateral. Eso no es tan así. Se descubrió que efectivamente toda la lengua es capaz de sensar todo. No tiene como puntos tan discriminatorios como decir que la punta de la lengua siento el dulce, sino que el dulce uno lo puede sentir en cualquier parte de la lengua. Lo que sí, la población de las papilas que captan dulce pueden que estén un poco más concentradas en la punta, pero no significa que en la parte posterior yo no sienta el dulce. Entonces eso también ha sido un tema de larga discusión y se descubrió que efectivamente yo puedo sensar en cualquier parte de la lengua cualquier tipo eh, cualquier tipo de sabor. Y se asuma un sabor que es un poco más bien picante, que es el umami, que deriva principalmente de los países orientales, que sería el quinto sabor. Entonces aquí podemos ver cómo está censada la información del gusto. En la región 2/3 anterior de la lengua yo puedo censar a través del facial el gusto, en la región medio posterior, tercio posterior a través del glosofaringio, y ya prácticamente en la faringe gracias al vago. Entonces participan 3 nervios en el gusto. Y aquí podemos ver cómo el nervio facial, el nervio glosofaringio y vago llevan la información a un núcleo en común que está en el tronco encefálico, que es el tracto solitario, principalmente la porción rostral, y de ahí sale la información del gusto hasta un área que se llama el área pontina del gusto, y de ahí obviamente se va a ir al cerebro para ser interpretado el sentido del gusto. El gusto va muy asociado al sentido del olfato. Cuando yo pierdo olfato, es muy probable que pierda el gusto, como ocurre, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias. Y lo que está pasando hoy en día con el coronavirus, que se pierde tanto la olfacción o el gusto. Cuando yo pierdo la olfacción se llama anosmia, y cuando yo pierdo el gusto se llama eugesia. Cuando entra una sustancia odorífera a esta fosa nasal, es sensada por estos nervios o filetes nerviosos del nervio olfatorio. Este es el nervio olfatorio propiamente tal, que es el primer nervio, considerado el primer nervio craneal. De ahí esa información pasa al bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio continúa a través del tracto olfatorio y manda información hacia el mismo lado, o sea, ipsilateral, e información a través de la comisura blanca anterior al lado contrario. Entonces, el olfato es capaz de mandar información tanto al lado derecho como al izquierdo e integrarla. Aquí vemos la ubicación de estos filetes, mucho más ampliados, que atraviesan a partir de la lámina cribosa, y como cerca de 60 agujeros de la lámina cribosa, tanto en el lado derecho como izquierdo, o sea, serían alrededor de 40 en total. Yo no lo he contado, pero sí es lo que dice la literatura. Y esa información que está dada por los filetes en esta pituitaria amarilla, por la pituitaria amarilla aquí mucosa, entonces la sustancia odorífera como que queda atrapada. Hay un cambio en esta neurona modificada, en el fondo son neuronas los filetes estos olfatorios, nervio olfatorio, transducen una señal a impulso nervioso para ir a dirigir a distintas neuronas, como por ejemplo las células mitrales, que son las de color rojo, perdón, las células mitrales, claro, las células mitrales o las células en penacho, y así también hay células granulosas como la verde, y que hacen integración sensorial y llevan la información hacia el mismo lado,
por ejemplo, al núcleo amigdalino, que el núcleo amigdalino tiene que ver con los deseos sexuales, tiene que ver con la ira, la alegría, tiene que ver con un centro de emociones bastante importante el núcleo amigdalino. Y hacia el otro lado contrario a través de la comisura blanca anterior. Entonces, de todas maneras, es sumamente importante destacar eso. Y este olfato tiene que ver con el centro de las emociones. Fíjense que aquí hay muchas estructuras, núcleo amigdalino, el hipocampo, vemos núcleos del tálamo, vemos también el cuerpo mamilar, etcétera. Vemos distintas estructuras, el fornix, que tienen que ver con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Entonces el olfato está muy asociado a las emociones. De hecho, el olfato es uno de los órganos, podríamos decir, que primero sensa información. El olfato es muy importante cuando uno recién nace. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo súper burdo, pero sabemos que el olor a la axila muchas veces no es muy agradable, pero para el bebé el olor a la axila, la mamá sí le es agradable porque la reconoce a través de eso. Entonces, el órgano de la olfacción es muy primordial en las primeras etapas de vida. Y bueno, espero que a las 2 semanas de haber empezado anatomía no estemos como Bubba Gump. Eso sería la clase de órgano de los sentidos.